Hermanos, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 20, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 20, versículos del 1 al 4. Y vamos a leerlo, dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarles a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. Pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Amén. El tema de ahora, hermanos, es: no te rindas. Y hermanos, todos tenemos enemigos, sean enemigos de personas a las que se han ensañado contra nosotros, personas que se han propuesto complicarnos la vida, se han propuesto el hacernos sentir que les caemos mal, o en algunos casos peor, gente que quizás está buscando hacernos daños, entorpecer el trabajo que estamos haciendo, quererles robar sus ventas, querer minar algún familiar. Otras veces, hermanos, son problemas de otro tipo, quizás económicos o legales, problemas judiciales. Lo cierto, hermanos, es que en la vida siempre estamos enfrentando problemas. Y aunque uno a veces no se quisiera rendir, hay momentos que dan ganas de tirar la toalla, porque hay momentos que uno siente que ya no puede más. Hay momentos que uno, humanamente hablando, piensa y ya no ve opciones, no hay salidas. Y no es que uno quiera ser pesimista, sino que honestamente ya no hay que hacer, no hay de dónde tomarse y seguir adelante. Pero lo cierto, hermanos, es que con Dios las cosas son diferentes. Si nosotros estuviéramos desamparados sin Dios, pues definitivamente en algunos casos habría que sacar la bandera blanca y declararnos, hermanos, derrotados. Pero Dios ha sido fiel y verdadero, hermanos. Nos ha demostrado muchas veces su misericordia. Y por eso el Señor, hermanos, Dios nos manda a no rendirnos. Nos manda a seguir a luchar adelante. A luchar por lo que sabemos que tenemos que luchar. A pelear la buena batalla, a enfrentar al enemigo y no declararnos vencidos, sino, hermanos, en el nombre del Señor, saber que todo va a estar mejor, que Dios tiene el control de las cosas. Y aquí en este pasaje, hermanos, Dios le estaba dando las directrices a Israel de cómo enfrentar esos enemigos, cómo enfrentar las malas noticias. Normalmente, hermanos, comienza con una mala noticia. La mala noticia es cuando nos enteramos de las cosas no están bien, que hay algo que se ha complicado. Hay algo, hermanos, que se salió de las manos. A veces, hermanos, en el momento que sentimos que todo está bajo control y uno dice, por fin las cosas están bien, le cae la llamada. Le salta el WhatsApp y dice: Dios mío, arruinó el día. Yo creí que a relajarme iba, a disfrutar, a silbar iba en una señal de alegría, cuando ya se me fue el gozo. Ni he disfrutado la buena noticia cuando ya quedó ensartada encima la mala noticia. Y la vida, hermanos, en cierto modo, la vida aquí en la tierra sí es una vida complicada, una vida difícil. Pero, hermanos, en medio de todo, Dios es fiel. Así que, hermanos, cuando venga la mala noticia, cuando venga una prueba, cuando venga un desierto, cuando vengan esos enemigos, hermanos, tenemos que aprender a enfrentarlos. Tenemos que aprender a darles la cara a los problemas y salir adelante. Y aquí en este pasaje, hermanos, vemos que todo gira cerca de Dios. A la hora de enfrentar una mala noticia, a la hora de enfrentar un problema, una crisis, a enfrentar a los enemigos, hermanos, la manera de enfrentarlos solo es desde nuestra perspectiva de hijos de Dios. Si como humanos, como personas, por muy fuertes, capaces o preparadas que nos sintamos, queremos enfrentar los enemigos, hay algunos enemigos que los vamos a vencer. Pero hay otros, hermanos, que nos vencerían, nos acabarían, nos consumirían. Y entonces no podemos jugarnos en la vida a probar si yo puedo solo enfrentar estos enemigos, sino que aprender a enfrentarlos con el Señor.
Y por eso, hermanos, cuando vemos este pasaje, vemos que todo gira acerca de Dios. Lo primero, hermanos, para no rendirnos es recordar que Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con usted, hermano. Dios ha estado con usted. Aun cuando usted a veces decía, yo no siento a Dios, Él allá estaba. Cuando alguien dice, es que yo no miraba la mano de Dios, en el momento quizás no la miraba, pero posteriormente se dio cuenta que Dios sabía lo que estaba haciendo. Posteriormente supo que Dios tenía el control de las cosas. Y aunque hay algunas situaciones que quizás no entendemos todavía el por qué, pero Dios en su soberanía nos ha demostrado que aún aquellas cosas que no entendemos por qué pasaron, siempre han obrado para favor de nosotros. Así que con libertad decimos que en nuestro pasado Dios estuvo de nuestro lado. Y en algunas cosas ya entendimos qué es lo que Dios estaba haciendo. Por qué permitió que enfrentáramos esos enemigos, esos gigantes. Y en otros casos no hemos entendido todavía por qué enfrentamos esos gigantes, pero Dios ha dejado suficiente evidencia en nuestro pasado para demostrarnos que cada gigante que Él ha permitido que enfrente ha sido porque Dios ha querido trabajar en su vida. Dios ha querido demostrarle que ahí está. Y por eso Dios ha necesitado un par de enemigos para demostrarle que Él vence ese Goliat. Así que cuando a veces, hermanos, las cosas están bien y nos hemos acomodado, nos hemos enfriado, Dios ha usado un par de enemigos que han llegado a quererle amenazar, para usar esas oportunidades para Dios decirle, aquí estoy. Y le ha demostrado que Él sigue siendo poderoso, le ha demostrado que Él sigue siendo grande, que Él tiene el control de todas las cosas, que los recursos son inagotables en su mano. Entonces, hermano, al ver atrás, Dios ha usado esas oportunidades para hacernos crecer. Dios ha usado esos gigantes para mostrar su favor para con nosotros. Y por eso, hermanos, lo primero que Dios les decía a este pueblo es: recuerden que yo estuve con ustedes. El versículo 1, hermanos, es bien clave en este pasaje. Lo vamos a volver a leer. Y dice allí: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y con carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Vea que le está diciendo: cuando salgas a pelear con gente más poderosa. En aquel entonces, hermanos, los caballos y los carros de guerra eran la señal de poder, porque en aquel entonces eran los recursos militares más fuertes. Y le decía: cuando salgas y te toque enfrentarte con enemigos más poderosos, no tengas miedo. Y le dice: porque el Señor tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces les está recordando: el que cuando no eras nada te sacó y te tiene aquí. Ellos estaban allí, hermanos, porque Dios los había sacado de Egipto. Si Dios no hubiera hecho nada, ellos todavía estuvieran en Egipto, estuvieran sufriendo, fracasados, todavía fueran esclavos. Es decir, en ese momento, en ese momento todavía hubieran sido esclavos de los egipcios. Pero Dios, hermanos, en su miseria los tomó. Dios le había prometido a Abraham que un día Él los iba a rescatar de ese pueblo, que los iba a tener esclavos. Y aunque el faraón que estaba en ese momento, que Dios iba a cumplir la promesa, era un faraón que no había conocido a José, que fue quien el lleno de gracia, que cautivó el corazón del faraón anterior. Aunque este no conocía a Dios, aunque este faraón era duro, aunque este faraón no tenía ni una pizca de misericordia ni de justicia hacia Israel, cuando Dios dijo: te saco, lo sacó. Y conocemos la historia. Dios bombardeó Egipto con plagas, lo bombardeó hasta desesperarlo. Egipto decía: no te soltamos. Y para ellos era ganga, hermanos. Era tener un pueblo entero al que no le pagaban nada para que les hiciera el trabajo. Por eso no lo querían soltar. Pero, hermanos, Dios los bombardeó, los desesperó y, hermanos, los consumió casi del todo. Sabemos que lo último que hizo es matarlo, el hijo mayor de todos, hermanos, hasta que los soltaron. Entonces Dios les estaba recordando: cuando nadie podía hacer nada porque no los querían soltar, yo te saqué de Egipto.
Entonces, hermano, eso es lo más importante, recordar nuestra historia. Todos tenemos una historia. Algunos recuerdan su historia para conmiserarse. Yo me acuerdo que sufrí pequeño, es que yo aguanté mucha hambre, pasamos grandes crisis. Yo era de los que le ponía cosas a los zapatos cuando ya tenían hoyo. Yo era de los que comía lo que hubiera. Yo era de los que sobrevivía, no vivía, sino que sobrevivía. Y hermanos, todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia, hermanos. Una historia dura, difícil, una historia con muchas cosas que contar. Pero Dios les decía a Israel, cuando vean su historia, cuando vean para atrás, no sea para conmiserarse, no sea para lamentarse, no sea para que su corazón se aguade ante sus enemigos, que sea para recordar que allá donde nadie miraba por ustedes, yo sí los vi. Allá cuando nadie pensó en ustedes, yo sí estuve allí, yo los saqué adelante, yo los levanté con poder. Entonces, hermano, eso es lo primero. Cuando viene una mala noticia, no tiene que pensar, es que a mí solo falta que un chucho me orine. Hay gente que cuando viene una mala noticia trae su historial de todos los fracasos que ha vivido, las derrotas, y dice, otra más, es que yo no veo la mía, yo no, esta vida es sufrida, yo jamás voy a salir adelante, jamás voy a prosperar, yo es por demás, nací para ser maceta. Si desde pequeño me decían, vos naciste para ser maceta. Algunos hermanos pasan oyendo a Satanás. Y Satanás no se va a aparecer, hermanos, así como en las caricaturas de Cacho. Satanás puede ser como cuando Pedro le dijo a Jesús, piensa en ti. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo que era momento de entregar su vida. Y Pedro le dijo, piensa en vos. Has dado tu vida, sos útil aquí en la tierra, seguís sanando enfermos, ganando almas. Piensa un poquito en vos. Y Jesús le dijo, Dios te reprenda, Satanás. Entonces, hermano, Satanás no se va a aparecer con cachos. Son personas que le hablan y le recuerdan su pasado. Ya ves, es que a vos por eso toda la vida te la hacen. Ya ves, vos por eso todavía cada cosa que emprendes fracasás. Ya ni invirtás, ya ni gastes, es por gusto. Vos no traes para producir. Entonces, hay personas, hermano, que se van a encargar como Satanás de recordarnos nuestra historia, pero nos la recuerda para restregárnosla. Nos recuerda, hermanos, los problemas, nos recuerda las malas decisiones, nos recuerda nuestros errores. Pero aquí Dios les decía, cuando recuerden su historia, cuando recuerden todo lo que han vivido, véanme a mí trayéndolos hacia adelante. Vean a mí sacándolos de esa miseria, sacándolos de la depresión, sacándolos de la culpa, sacándolos del miedo, sacándolos de la escasez. Entonces vea su historia, vea para atrás, pero no para conmiserarse, no para decir una más en la lista, un fracaso más, una relación rota más, un hijo más fracasado, un hijo más que no va a prosperar. No, hermanos. Vea para atrás, pero para ver a Dios, vea su mano poderosa, y para eso va a requerir la intención, porque inmediatamente en nuestra carne pensamos en los fracasos, pensamos en las malas decisiones, en los errores, en las veces que lo hemos intentado y no lo logramos. Por eso es necesario, hermanos, orar. Porque cuando oramos oímos la voz de Dios. Cuando oramos, hermanos, el miedo se va, la culpa se va, la depresión se va. Porque cuando oramos, Dios nos recuerda que Él fue el que nos sacó, que si hemos llegado a este día ha sido la gracia de Jehová, ha sido su favor, ha sido su misericordia. Él ahí estuvo con nosotros y Él nos sacó. Hemos llegado hasta esta mañana por su misericordia. Él nos tomó en el pasado, nos vio como estábamos desgraciados, y así en todos nuestros problemas nos tomó de su mano y nos ha puesto hasta la fecha y nos ha hecho perseverar hasta este día. Y su favor lo hemos visto.
Entonces cuando vamos a orar, hermanos, la presencia de Dios nos recuerda nuestra historia, pero no contada por el diablo, no contada como aquellos que van contando nuestros errores, no contada nuestra historia como aquellos que solo van viendo nuestros fracasos. Vamos atrás y el Espíritu Santo nos recuerda cada vez que Dios nos mostró su misericordia. Dios comienza a mostrarle los meses anteriores. Cada mes te afligís y cada mes te he ido sacando adelante. A la fecha anda pesado y vas a darte cuenta que te he dado de comer. Pensar si no has dormido bajo techo, pensar lo que he hecho en tu vida, y Dios empieza a recordarle cada uno de sus favores. Y de repente, aún en la oración, el diablo va a querer gritarle y le va a decir: sí, pero pensá también en los fracasos. Pensar en los fracasos no le va a ayudar de nada, hermanos. Si usted no quiere tener miedo ante los problemas que esté enfrentando, tiene que orar. No hay otra manera. Por muy valiente que alguien sea, por muy fuerte, hay problemas que son fuertes. Hay enemigos poderosos que tienen recursos, tienen capacidades, que son amenazantes. Hay personas que son intimidantes. Pero aún con todo eso, decía, aunque ese ejército sea más numeroso, más poderoso, no tengan miedo, porque tu Dios fue el que te sacó en el pasado. Esa tiene que ser, hermanos, nuestra historia. Por eso, hermanos, también aparte de orar, es bueno testificar en la vigilia y andar contando los milagros de Dios. Porque cuando uno testifica, hermanos, uno agarra fuerza una vez más, uno lo vuelve a contar. Cuando uno habla algo, hermanos, eso es poderoso, tanto para el bien como para el mal. ¿Se ha fijado? Alguien puede estar tranquilo, pero se acuerda o empiece a hablar de algo que alguien le hizo y otra vez lo vuelve a vivir, hermanos. Quizás estaba tranquilo y alguien toca un tema y otra vez empieza a vivirlo. Y el otro que está por ahí, ¿para qué le acordaron? Dice: hoy ya no vuelvo a dormir en el cuarto otra vez, dice. Entonces, ¿por qué? Porque volvió a hablar del problema y entonces lo vuelve a vivir y le cuesta volverlo a entregar al Señor. Entonces, cuando nosotros testificamos la grandeza de Dios, volvemos a vivir la victoria. La vuelve a hueler, la vuelve a saborear, vuelve a recordar que su Dios estuvo allí cuando usted creía que no iba a salir adelante. Y entonces, entre más testifica, entre más comparte los favores de Dios, su fe va creciendo, vuelve a vivirlo. Hermanos, lo que Dios provee, lo que Dios le da, un problema del que Dios le sacó, tiene que testificarlo, tiene que contarlo, tiene que compartirlo. Por eso es necesario evangelizar, por eso es necesario hablar acerca de Jesús con otras personas. Por un lado le ayudamos al otro al presentarle a Jesucristo, pero también, hermanos, cuando yo le estoy contando al otro lo que Dios ha hecho en mi vida, vuelvo a vivir esa victoria, vuelvo a recordarme que Dios me ha transformado, que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, que no todo es desgracia, no todo es malo en la vida. Dios ha hecho cosas buenas en mi vida. Y entonces, hermanos, nosotros crecemos cuando evangelizamos. No es solo por el bien del perdido, es un mandato y tenemos que hacerlo, pero nosotros también crecemos. Así que cuando vaya a pensar en su pasado, piense en cómo Dios lo sacó adelante. Piense en cómo Dios ha estado con usted en las buenas y en las malas. Esto, hermanos, es importante. También, hermanos, en el mismo versículo, Dios les dice que Él está con ellos. No solo estuvo con ellos en Egipto, Dios les dice que el que estuvo en el pasado está ahora en el presente. Dios está con usted, Dios está contigo, y Dios quiere que confiemos en eso. Recordar nuestra historia no es solo para recordar las glorias pasadas, es para tener la fe suficiente para creer que Él ahora sigue estando conmigo. Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, en el versículo 1 Él les dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Lo que Él está diciendo es: el mismo que te ha traído hasta ahora sigue estando contigo ahora. El mismo que te ha dado trabajo hasta hoy sigue estando contigo. Porque a veces, hermano,
Puede haber que la situación de que nos encontramos con que las fuentes que Dios usaba para sacarnos adelante ya no estén. Sea no solo económica, en el caso de lo económico puede ser la fuente que Dios usaba para generar ingresos ya no estén. Puede ser también emocional. Las personas que estaban cerca antes ya no están. Sea porque partieron, sea porque nosotros nos mudamos para acá, sea por la razón que sea, o porque era un compañero de trabajo y se cambió de trabajo la otra persona. Pero las fuentes que Dios usaba para bendecirnos puede ser que ya no estén. Entonces, lo que Dios le está recordando es que las fuentes son nada más los medios o instrumentos que Dios usa, pero al final de cuentas es Dios, hermanos, el que nos saca adelante. Al final de cuentas es Dios el que ha estado con nosotros. Entonces lo que le está diciendo es: el que te ayudó en el pasado, todavía ahora te va a ayudar. Eso le está diciendo. El que te dio trabajo muchas veces en el pasado, todavía hoy te va a dar trabajo. El que te perdonó tus pecados en el pasado, todavía hoy te los va a perdonar. A veces, hermanos, cuando pecamos, Satanás nos pone que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios y de su perdón. Pero lo cierto, hermanos, es que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y entonces el que nos perdonó nuestros pecados aquel día que entregamos nuestra vida a Jesús, ese mismo Jesús nos perdona nuestros pecados ahora. Entonces, hermanos, Dios ha sido fiel. El que nos ha ayudado a sacar a nuestros hijos adelante hasta este día también lo hará. Es lo que Dios nos está diciendo en este pasaje, hermanos. El que te sacó las patas antes está contigo. El que te consoló muchas veces cuando nadie te quiso escuchar, este día está listo para escucharte una vez más. El que estuvo cuando nadie quería platicar contigo, este día Él está listo para platicar contigo. Eso es el mensaje, hermanos. Dios, el que estuvo con usted en el pasado, sigue estando ahora con usted. Entonces esto era lo esperanzador. Por eso Moisés les decía, inspirado por el Espíritu de Dios: no tengan miedo. No tengan miedo de qué tan fuerte sea este día, porque el mismo que les ha ayudado en el pasado está aquí ahora. El mismo Dios que le ayudó en un accidente, el mismo Dios que le sanó una vez, está aquí ahora. El mismo Dios que recuperó su matrimonio en el pasado está aquí ahora. El mismo Dios que nos ayudó a poner orden un día en nuestras finanzas está aquí ahora también para hacerlo. El mismo Dios que un día hizo un milagro en el trabajo está aquí ahora también. Y eso es, hermanos, como tenemos que ver los problemas y los enemigos. Recordar nuestra historia para recordarnos que Él a la fecha aquí está. Dios no solo estuvo con usted, Él está ahora también con usted. Y esa es nuestra esperanza, que no estamos solos ahora, que no es solo que antes hubo alguien que dio la cara por nosotros, hoy todavía hay alguien que dé la cara por nosotros. Si antes hubieron enemigos y Dios le dio la victoria, el enemigo que hoy enfrenta también tiene que enfrentarse con Dios si quiere tratar con usted. Van a tener que entender que hay un Dios que le protege, que hay un Dios que resguarda su vida, que hay un Dios que está velando por sus hijos, que hay un Dios que está viendo por su casa. Tienen que llegar a entender que hay un Dios que tiene esa cobertura sobre los suyos, sobre su descendencia, y que su descendencia no está sola. Como estuvo con usted, está con ellos. Y esa es la misericordia del Señor. Y entonces esa es nuestra fe. Por eso el miedo se va. No es solo un decirlo, no, la esperanza viene a nuestro corazón, porque podemos ver la misericordia de Dios. Dios nos da esa paz a nuestra vida. Que Dios, hermanos, no es alguien con límites, que nos va a decir: te acabaste tu saldo, te acabaste los perdones, te acabaste la misericordia, ya te acabaste mi buena voluntad, ya te acabaste mi paciencia. Hermanos, gracias al Señor que a Él no se le acaba la paciencia. Nosotros, ¿cuántas veces le hemos acabado la paciencia a la gente? Muchas veces, hermanos. Pero a Dios no se la hemos acabado.
Dios todavía tiene paciencia con usted. Porque, hermanos, no todo es prueba ni desiertos. A veces a todos le llamamos procesos y desiertos. Y Dios dice en la Biblia que Él prueba la plata, el corazón como prueba la plata y el oro. Pero muchas veces son problemas en los que nos metemos. Pero aún en medio de los problemas, hermanos, Dios nos saca adelante. En esta época que estaba hablando Israel, hermanos, ellos se metían en problemas por desobedientes. Al leer, hermanos, todos los libros históricos, al leer, hermanos, el libro de Jueces, nos damos cuenta que había un ciclo, hermanos, que revela la naturaleza pecaminosa del ser humano. El ser humano, cuando está empruebado, busca a Dios, y después, cuando las cosas están bien, tienden a apartarse, tienden a enfriarse. Entonces Dios tiene que mandar otro problema para que otra vez la persona vuelva a recuperarse y se recuerde de Dios. Y por eso, hermanos, a algunos les pasando grandes siniestros, porque tienen una memoria algo cortita, y entonces Dios necesita mandarlos más puntual los problemas. Pero, hermanos, aun cuando eran problemas o líos en los que Israel se metía, cuando ellos levantaban su mirada al cielo y le pedían a Dios que tuviera misericordia, dice la Biblia en todos esos libros históricos que Dios les levantaba un libertador. Y ese libertador era usado por Dios para vencer esos enemigos que habían entrado o los tenían amenazados, producto de no haber tomado en cuenta a Dios. Pero Dios en su misericordia los perdonaba y les levantaba un libertador y los sacaba de la crisis y los ponía en tierra firme una vez más. Y ese ciclo, hermanos, era muy repetitivo, y Dios en su misericordia, cada vez que le pedían perdón, los levantaba. Definitivamente las consecuencias tenían esos sustos, esos crisis, tenían que dejar de trabajar sus tierras por ver cómo iban a enfrentar a esos enemigos. Pero lo cierto, hermanos, es que en medio de todo podía más la misericordia que el juicio de Dios. Y Dios, hermanos, les recordaba eso y les hacía ver que este día todavía el que les había amado les seguía amando. Así que Dios está con usted. El que estuvo antes está ahora con usted también. No está solo. No es que aquella vez Dios se convenció y le ayudó, hermanos. Dios ahora también le va a ayudar. Dios ahora le va a proveer también. Dios ahora le va a dar la sabiduría que necesita para tomar las mejores decisiones. Dios ahora todavía le va a proveer trabajo. Dios todavía quiere sanarlo. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere que las cosas estén mejor en su casa. Dios, hermanos, sigue restaurando hogares. Dios sigue cuidando a sus hijos. Dios sigue protegiéndolos. Dios sigue dando el apoyo, el soporte emocional. Dios sigue cuidando nuestros sentimientos. Dios sigue, hermanos, todavía protegiéndonos. Él dice la Biblia que Él es el buen pastor. Es el pastor perfecto, el que nos conoce a cabalidad, el que conoce hasta las intenciones más ocultas al ojo humano. Ese buen pastor está hoy con nosotros. Así que esa es la bendición. Pero no solo eso, hermanos. Dios estuvo con usted, Dios está con usted ahora, pero Dios también dice que estará en el futuro, que no lo va a dejar. Dios estará con usted todos los días de su vida. Y eso, hermanos, más que esperanzador, es para gritar, es para saltar, es para alabar el nombre de Dios, es para que cada alabanza que oigamos la cantemos de corazón y declaremos que Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios está en control de todas las cosas. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, no temeré lo que el enemigo quiera hacer contra mí. Dice la palabra que ninguna arma forjada contra nosotros va a prevalecer. Si usted le pone atención, no habla de cualquier arma. Ninguna arma forjada contra nosotros. Quiere decir, hermano, que era una estrategia, un plan hecho a la medida para acabárselo. Eso está diciendo, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Está diciendo, hermanos, que pensando casualmente en usted, habían planeado hacerle la camita. Pensando en usted, habían planeado hacerlo que lo boten del trabajo. Pensando en usted, habían planeado destruir su casa. Entonces, hermano, lo que está diciendo es que ninguna de esas estrategias va a prevalecer contra usted.
pero tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Cuando alguien puede decir, pero a mí sí me pasó, cuando actuamos independientemente de Dios, porque nosotros no somos capaces de enfrentar al enemigo. Pero cuando nosotros nos volvimos independientes, cuando usted ve un fracaso, si es sincero, se va a dar cuenta que no estuvo del lado de Dios, porque Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Tuvo que haber un grado de independencia en esa situación mía de Dios, de no permitirle o yo no ser sensible a lo que Él ponía en mi corazón, y hubo un poco de obstinación de mi parte para que el fracaso se diera. Porque, hermanos, nadie puede contra Dios. Nadie puede contra Dios. Jamás ha habido ser en la tierra o en el cielo que haya podido contra Dios. Aún el que atormenta este mundo, que es Satanás, cuando se sublevó contra Dios, Dios lo echó de su presencia. Porque nadie puede contra Dios. El gran lío es cuando algunos hermanos, cuando oyen una mala noticia, son de armas tomar, pero no para entregárselas a Dios. Son de armas tomar, pero toman el control de esa situación en sus manos. Y entonces, hermano, solo aguantar va a ir esa persona. Porque no tiene la sagacidad de Dios, no tiene el amor de Dios, no tiene la prudencia de Dios y no tiene el poder de Dios para enfrentar a ese enemigo. Y entonces hay gente, hermano, que va al fracaso. Y por eso, hermanos, debemos de evitar cometer esos errores. Y cuando venga una mala noticia o nos estemos enfrentando a un enemigo, no tenemos que ser de armas tomar. Hay gente, hermano, que hasta se jacta de que no tome en cuenta a Dios. Porque cuando dice yo soy de armas tomar, está diciendo es yo tomo el control en mis manos. Y eso no es para jactarse, hermanos. Eso sería para apartarme de esa persona, porque para que no me pase llevando también. Porque quiere decir que esa persona se va a arrastrar no solo él solo, sino que se pasa llevando y comete daños a terceros. Porque es una persona que tiene el control en su corazón. Pero cuando Dios, hermanos, se encuentra a un pueblo que cuando viene un enemigo levanta la mirada al cielo y le dice: Señor, tú has estado conmigo en las más duras, y este día estás conmigo, Señor. Yo sé que este gigante que estoy empezando a enfrentar, este gigante lo voy a ver acurrucado en el nombre de Jesús. Lo voy a ver derribado en el nombre de Jesús. No me va a destruir. Yo sé que estarás conmigo, yo sé que estarás conmigo, me vas a dar la victoria una vez más, y ese gigante lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque en vez de ser de armas tomar y de muy decidido, me vuelvo más dependiente de Dios. Y por eso digo, si nadie puede con papá, nadie puede con el Dios de los cielos. Y por eso hay una gran confianza. No saben con quién se están metiendo. La pelea no es conmigo, es con Dios. Y entonces cuando viene el problema, Señor, ahí te mando otro problema. Cuando venga una mala noticia, cuando venga un enemigo a amenazarlo, dígale: Dios, ahí te buscan. Ahí te buscan otra vez. Te lo presento a este señor. Señor, mire esta señora, te la presento, ahí te busca. Y quítese. Deje que Dios se enfrente con esa persona. Deje que Dios tome el control de esa situación. Y Dios, como poderoso, usted ya lo conoce a Dios. Usted sabe quién es Dios. Si no, usted no estuviera aquí sentado. Lo ha visto actuar con poder. Lo ha visto actuar con mano fuerte y poderosa. Ha levantado cuando alguien está débil, lo levanta, lo pone en fuerte, lo levanta su frente en alto y lo honra y lo bendice. Usted conoce a su Dios. Y por eso cuando venga alguien, dígale: Señor, aquí viene otro más. Te lo presento. Y usted póngase en las gradas a mirar. Váyase a la lomita del estadio y diga: Señor, desde aquí quiero ver cómo te lo vas a devanar. Con confianza. Siéntese con confianza a ver lo que a alguien que ha buscado el mal contra un hijo de Dios le pasa. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y es lo que Dios le decía a Israel: yo fui el que te saqué antes. Yo soy el que estoy hoy contigo. Yo soy el que voy a estar más adelante contigo. El versículo 4 dice: pues el Señor su Dios va con ustedes.
Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Por qué va a pelear usted? Mire, cuando usted pelea, arruina las cosas. ¿No se ha fijado? Cuando uno le ayuda a Dios, uno las arruina. Después uno dice: Señor, ¿era mediano el problema o es grande? Porque al abrir mi boca, más la compliqué. Más me hubiera valido quedarme calladito. Entonces, no tiene por qué pelear. Dice: Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Dios, hermano, no está diciendo que va a intentar con ese enemigo. Dice que va a enfrentarlo y ya le regala la victoria de antemano. Dice: va a pelear por ustedes contra sus enemigos, y de un solo le dice: y le dará la victoria. Dios ya sabe que cuando se enfrenta a algo, Él tiene la victoria. Hermanos, nadie le gana a Dios. Nadie. Si usted deja a Dios el control total de esa situación, no hay donde perderse. No hay donde perderse, porque nadie le gana a Dios. El enemigo no va a derribarlo a usted. Nos puede sacudir el suelo. El enemigo puede ser que nos haga inestabilidad, nos dé inestabilidad de un momento. Pero más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es Dios. Y Satanás no llegará más allá de donde Dios no se lo permita. No dependemos de qué tanto el diablo puede hacer contra nosotros. Dependemos del Dios que pone quieto al diablo cuando se lo ordena. Así que no se preocupe por el enemigo que esté enfrentando, porque con sus ojos al ver al futuro usted se ve bien parado y en victoria. Pero eso sí, no meta las manos. Si usted agarra las armas en sus manos, Dios se queda sin armas. Dios, hermanos, es fiel. Y por eso, hermanos, no hay razón para rendirnos. Siga peleando por su hogar. Siga peleando por ver a sus hijos en victoria. No desista de formar a sus hijos. No desista. Luche hasta verlos triunfar en la vida. Que se cansen ellos, pero no usted. No se rinda. Pelee en oración por sus hijos. Haga la guerra espiritual. Y haga un vallado espiritual sobre su marido. Si su marido o su mujer está pasando una etapa con malas amistades, haga un vallado espiritual. Venza a esos enemigos, no en la carne, sino que vénzalos en oración, en ayuno. En vez de estar peleando y alegando de una manera infructífera, enciérrese, ayune, ore, clame al Señor, busque el rostro de Dios, guerree en oración. Pelee la buena batalla. Ahora, solo deseándolo no lo va a ver. Pero cuando usted se mete y guerrea en oración, le está entregando las armas a Dios. Está usted rindiendo su corazón torcido. Ese rencor, ese dolor, esa herida se la rinde a Dios. Y Dios toma el poder, el control en sus manos. Y Dios va a pelear la buena batalla. Pero pelee por su hogar. Pelee por su hogar. No se rinda, siga perseverando. Sigue emprendiendo lo que Dios ha puesto en su corazón. No importa qué numeroso es su competencia. No importa qué poderosa es la otra persona. Dios sigue venciendo a los enemigos. Dios sigue ganando las batallas. A la hora de ver el score de Dios, hermanos, solo hay victorias, no hay derrotas. A la hora de ver las victorias, hermanos, Dios es 10 de 10. Dios, hermanos, no es 8 de 10. Dios de 10 victorias, a las 10 las gana, hermanos. De 10 enemigos, a los 10 se los acaba. Dios es poderoso. No meta las manos, deja que Él pelee por usted. Deje que Él pelee por usted. El gran problema para Dios no es el enemigo. Él es 10 de 10. El problema es cuando alguien llega a meterse y le dice: quítate de aquí, ¿verdad? Orando te quiero, no leguleando. Dios le dice: te quiero arrodillado, levantando clamor, no peleando y leguleando y tirando pedradas por Facebook y WhatsApp. Anda a orar, anda a ayunar. Se fija a esos niños, le dice a la mamá: aquí te quedas, ni da la vuelta y ya va. Y ella, pero al final de cuentas son niños, hermanos, 2, 3 años. Pero viejones de 30, 40 años, que Dios nos dice: orá, ayuná, y se pone a legulear. Entonces, no, hermanos, no nos cabe a nosotros.
Deje que Dios pelee la batalla. Dios dará la cara por usted. Dios conoce todas las cosas. Él sabe cómo ha sido a cabalidad y en detalle todo. Y Dios hará justicia. Dios restaurará todas las cosas y las pone todavía mejor que como eran antes. Así que, hermanos, no se rinda. Venga delante de Dios. Y cuando piense una vez más en su pasado, que solo sea para ver la mano poderosa de Dios en su vida, que sea para recordar los testimonios de Jehová, que sea para recordar las bendiciones de Dios y para recordar que el mismo que esa vez hizo el milagro, hoy lo va a volver a hacer. Y que no importa el enemigo que venga por delante, estoy listo en el nombre de Jesús para enfrentar a cualquier enemigo en esta tierra. Pídale al Señor que le dé ese corazón que deja de pensar en sí mismo y piense en el Dios que pelea por usted. Oremos al Señor. Padre, eres un Dios grande y poderoso. ¿Cuántas veces, Señor, has hecho milagros en el pasado? Has sanado, has proveído, nos has reconciliado cuando hemos estado mal como pareja. Has sanado las relaciones de los padres con los hijos. Has provisto trabajo, Señor. Padre, nos has dado la victoria. Y sabemos, Señor, que tu mano poderosa sigue teniendo el mismo poder que antes. Así que, Señor, ahora, Señor, todo miedo se va en el nombre de Jesús. El temor se va en el nombre de Jesús. Señor, toda tristeza se va en el nombre de Jesús. Hay poder en ti, Jesús. Hay poder.